El mejor escritor que tiene Paysandú. Perdón, hay muchos muy buenos escritores presentes. Bien, por aquí tenemos presente a Mario Sarabí, que yo, en lo que me es particular, me parece que no necesita presentaciones en Paysandú, pero bueno, vamos a decir de él que nació en Paysandú el 7 de octubre de 1981, que es poeta, narrador y artista plástico. Escribe Barro Negro, una tetralogía compuesta por 4 novelas. Barro Blanco. Barro Blanco. Barro Negro. Barro Negro. Me traicionó el subconsciente. Escribe Barro Blanco, una tetralogía compuesta por 4 novelas. Volver a matar a López, Zumbido, El corazón negro de María Luisa y Él abrió la boca y yo salí. Estas obras fueron escritas en 12 años y es lo más destacable de su producción artística. Bien, yo lo que quería un poco en esta entrevista es comenzar a contar la historia de Mario, que por acá dice que naciste en Paysandú, pero yo tengo noticias de que Algorta se ha introducido en tu vida de alguna manera. No sé si es porque toda tu infancia viviste ahí. Contá un poco qué tiene que ver Algorta si naciste en Paysandú. Bueno, en principio buenas noches. Muchísimas gracias por estar acá y también a las compañeras que compartieron la velada. También debo decir que debe ser un acto de valentía escribir sobre uno mismo. Me sorprende. Yo nací en Paysandú porque en Uruguay por lo menos tenemos la tendencia a decir que pertenecemos al lugar en donde nacimos, lo cual es un error, digamos. Pero no sería en mi caso, es un error porque, digamos, yo pude haber nacido en Montevideo y haberme criado en el interior del país y decir que soy montevideano me parece que es un error, porque uno es de donde se siente y de donde se nutre culturalmente y emotivamente. En mi caso pongo que soy de Paysandú porque nací en Paysandú, pero en realidad me crié en Algorta, que es un pueblo era de 400, 500 habitantes cuando yo era Creo que tiene alrededor de 300, y hoy en día 800 tendrá ahora. 700, 800. Y creo que es de ahí de donde, bueno, es ahí donde se construye, se moldea mi personalidad. En ese espacio que a su vez involucra 2 departamentos que son Río Negro y Paysandú. ¿Y cómo fue que vos fuiste a vivir a Algorta si naciste en Paysandú? Porque si vos hubieras nacido en Algorta me dirías nací en Río Negro. Es que en Algorta no había hospitales. Entonces por eso tuviste que venir acá. Entonces cuando hasta gracioso porque no tengo el sentido del humor de ¿cómo es? Gabriela. De Gabriela, admirable, pero tiene que ver podría con ser el un humor. suceso gracioso porque alguien de la familia tiene predisposición a ir a Yum y otro tiene predisposición a venir a Paysandú y bueno, dependerá de quién tenga el vehículo para trasladar a la parturienta. ¿Y por qué decís que Me trajeron a Paysandú, pero pudieron haberme llevado a Yum y sería ¿Por qué decís que te marcó mucho el hecho de haber vivido tu infancia en Algorta? ¿O por qué eso te construyó como individuo? La infancia es el único terreno al que no podemos volver. Hace unos días cometí la imprudencia de decirle, estaba recibiendo obras porque estoy organizando una muestra de arte infantil en Canelones, y estaba recibiendo obras de niños y aparecen un par de los papás con una niña y me hicieron una pregunta similar.
Y yo le decía, la niña que venía ahí tenía 10 años, yo le decía, la primera vez que me fui a pescar con un amigo, con la firme determinación de no volver, o sea, de pasar la noche en el campo pescando, y la mala decisión de no compartir esa idea con nadie, yo tenía 10 años. Tenía 10 años. Metimos un pedazo de paño en el encendedor. Recuerdo que habíamos caminado 3 cuadras y nos dimos cuenta que además del pan debíamos llevar encendedor. Era importantísimo. Y cuando yo se lo conté a la persona que me preguntó cómo era el corte, no sé qué, y le contaba este suceso, me empezó a cuestionar inquisitoriamente, escépticamente. Y yo no le podía explicar, porque para mí era la cosa más normal del mundo. O sea, mi madre al otro día, embarazada, salió a buscarme por el campo, por los lugares que yo habituaba a ir a pescar, las cañadas no me encontró. Yo volví, me dio un reto, como debía ser, y al otro día salí a pescar de vuelta. O sea, no fue el fin de ese grado de libertad, ese grado digamos, de convergencia y comunión con la naturaleza, difícilmente se acceda en otro lugar. Pienso que una persona que se cría en ese lugar, en un lugar así, con esas características, definitivamente tiene que tener algo de lo que vive. Pero se podría decir que cualquier otro niño de los que vivía esos años de infancia tuyo, ahí en Algorta, también a los 10 años salía a hacer eso mismo que hiciste vos? ¿O ahí hay en juego una característica peculiar tuya? Una característica peculiar, pero los que salíamos a pescar, digamos, de mañana y volvíamos de noche, éramos todos. Todos, por lo menos los del vecindario, que éramos todos los amigos, perfectamente formábamos los cuadros de fútbol, 17. Tal vez los otros no se quedaron nunca, pero hasta los 12. Bien, y digamos, eso que estás contando, que vos hacías ahí, que tenías ese grado de libertad, ¿terminó incidiendo de alguna manera en tu futuro como escritor? Sí. Sí, yo pienso que terminó incidiendo. No sé si alguien habló del espejo como contraposición. Yo creo que terminó incidiendo porque yo me pasé el resto de mi vida buscando ese paraíso de la infancia y no lo volví a encontrar nunca más. Entonces había una necesidad, digamos, del nacimiento, una necesidad de crear un mundo que perdía. Un mundo que ya perdía y no iba a recuperar nunca más. O sea que tu interés por la literatura nace de esa necesidad de escribir sobre ese mundo que perdías, que no ibas a volver a reencontrarte, o hay otros... No, la reconstrucción de un mundo, digamos, la elaboración de un mundo en que yo pudiera determinar las reglas, eso es lo que hace la literatura. Yo nunca más volví no escribí sobre mi infancia, mis libros no tratan sobre mi infancia. Es un acto de construcción, ¿no? Jean Rivière decía que el artista es un ser que saca afuera para intentar reconstruir y armar lo que por dentro se le va desarmando. Pero no es muy interesante igual todo lo que es. ¿O crees que sí? No sé, me parece que siempre las vidas personales de los artistas son interesantes, que contribuyen a, digamos, armar una especie de rompecabezas de un mundo, ¿no?
porque yo digo, fui hasta acá, hasta tu infancia y hasta hurgar en esto, porque yo quería preguntar ahora si un escritor necesita de una circunstancia para ser, o sea, no un escritor, alguien que quiere ser un escritor, necesita de una circunstancia para hacerlo, necesita de un ámbito propicio, o si la ausencia de esta circunstancia o de este ámbito propicio puede truncarle su deseo de ser escritor. Habría que primero necesito saber qué es un ámbito propicio. Encontrarse con otro escritor, poseer libros en el entorno familiar, por ejemplo. Por ejemplo, podría ser una. O sea, ¿vos crees que alguien que quiere ser escritor en el lugar más marginal, en un cantegril, por ejemplo, si ese es un ámbito propicio para que florezca ese escritor, si encima, digamos, de todas esas carencias económicas y capaz que culturales, no tiene, digamos, un libro en la casa, ¿no puede florecer un escritor ahí? No, definitivamente no. Uh-huh. O sea que vos sí tuviste un ámbito propicio. No puede florecer un escritor, digamos, estamos entrando en un terreno bastante cenagoso y podría ser larguísimo. Uh-huh. Evidentemente que para nacer un escritor sí se necesitan determinados, para empezar se necesita un lenguaje. Uh-huh. Siguiendo ese lenguaje necesita haber sido decodificado, digamos, ¿no? O sea, las plantillas sumerias, o sea, para que nazca un escritor es un poco más complicado. Ahora, para que nazca el arte va a nacer bajo todas circunstancias, ya sea a través de una estatuilla como una Venus tallada en la piedra o una pintura de un bisonte en una cueva de Laucaus o Guadaltamín. El arte sí, y evidentemente que no todos los que vivían en esa cueva tallaban o dibujaban esos bisontes. Evidentemente que el arte es algo que se da en algunas personas. ¿Por qué converge en algunas personas? Porque todos se enfrentan después están lo de las circunstancias. Todos podemos enfrentarnos a distintas circunstancias vitales, muy buenas o muy malas. Esencialmente el arte proviene de una mala. ¿Viste? Pero por alguna extraña razón, no todos hallan en el arte, digamos, una manera, a lo que decía Pichon Rivière, de sanar o de armar. Evidentemente convergen otras cosas en ese individuo, es una sensibilidad, una conexión con lo estético, con la belleza, ¿no? Porque primero surge como una catarsis, ¿no? Y luego se transforma en arte. Pero no, supongo que lo de las circunstancias es solo una característica necesaria para poder hacer arte. Y después el arte sí va a surgir, evidentemente, pero bueno, no un escritor. A un escritor se necesitan otras cosas. Entonces, puede que alguien que tenga un interés artístico y que viva una circunstancia, si no le suceden determinadas cosas, como encontrarse con un libro, leer, o encontrarse con alguien que haya escrito un libro, que lo combine a escribir, o puede darse que una persona no encuentre los elementos y al faltar esos elementos, a pesar de tener un lenguaje, no llega al camino de la escritura. Bien, vos esos elementos los tuviste. ¿Con qué libro te encontraste? ¿Con qué amigo te encontraste que te presentó qué libro? Bueno, en Algorta el Algorta es un pueblo muy pequeño, todos eran en mi tiempo, incluso en mi familia era carniceros y montarazos. Pero en un pueblo como Algorta, evidentemente que libros no era una cosa que pululara, no entraba uno a la casa del vecino y se encontraba con una biblioteca. No. Mi madre hacía trabajos de limpieza cuando yo era en las casas,
algunas casas de Algorta, que evidentemente eran las casas de la gente que tenía mayor poder adquisitivo, y esas personas sí tenían libros. Una era una maestra, no sé qué. Y mi madre tenía un hábito muy extraño y muy poético, que era que volvía de esas casas, le gustaba leer, y volvía a esas casas con un libro y lo dejaba arriba de mi cama. Como un objeto extraño que estaba ahí, arriba de mi cama. Y bueno, empecé a leer esos libros, y luego fui encontrándome con textos. Escribí de niño algún par de cuentos en la escuela, y luego ya en el liceo me encontré con algunos textos, me encontré con Líder Falco, me encontré con algunos textos que bueno, sentí que aquello era lo que yo necesitaba hacer, ¿no? Escribir poesía. Primero los plagié, como hacen todos, que en la novela, por cierto, en una de las novelas está la anécdota de que plagié a Falco, ¿no? Porque estoy solo a veces, porque sin Dios estoy sin nada. Ella viene y muestra su rostro y ríe con su risa helada. Y yo me acuerdo que en ese tiempo agarré y le cambié 3 palabras. Le cambié 3 palabras y en la novela está la anécdota de biográfica. Una novela es altamente biográfica. La diferencia entre la novela y la biografía es que uno, o sea, vos le cambiaste el nombre a tu exnovio. Claro, el personaje cambia. Y No es el real. Y en la novela, en realidad, la construcción de los personajes, de repente vos sos 3. Tenés esa posibilidad de ser vos, sos María Luisa, sos Lucio, o sea, porque una parte de vos la sacaste y la pones en este personaje, lo que vos altamente deseás y nunca lograste, lo pones en otro, tus fracasos aparecen en otro. Pero sí, y después como lo que tiene que es mucho más deshonesta, ¿no? Porque de repente en una acción en la que te fue terriblemente mal, vos le cambias el final y no tenés que darle cuentas a nadie en la ficción, en la narración. Pero por lo demás, y digo, eso aparece en una de las novelas, al comienzo de las novelas, que son autobiografías. Ajá. O sea, son cosas que te pasaron y que vos las rearmaste y las ficcionaste de otra manera. Y bueno, y aproveché y mentí todo lo que pude. Esto es la ficción. En los ejercicios de las verdades. Bien. Y eso que uno miente es lo que a veces vuelve interesante las novelas. Ojalá que sí. Bien, y después de ese camino que forjaste en tu infancia, lo que te pasó en la adolescencia, que te encontraste con Líder Falco, ¿cuándo fue que empezaste a escribir, digamos, tu primer novela? ¿Qué edad tenías aproximadamente? Escribí mucha poesía. Bien, pero yo... Bien, estamos hablando de la novela. Estamos con lo de la novela porque, no sé, si vos querés contar lo de la poesía, hacelo, pero yo leí tu poesía y me parece que tenés mucho más peso como novelista, ¿no? Bien, yo siempre digo, he leído suficiente, y lo decía ayer, he leído suficiente como para saber que soy un pésimo pintor y un mediocre escritor. Así que lo del peso te lo estoy debiendo. Me parece bárbaro que hagas ese ejercicio de humildad, pero yo también tengo derecho a ver. Bueno, este carácter, digamos, autobiográfico de las novelas, que de algún modo se hermana con la tarea del poeta, ¿no? Porque pienso que
por lo menos a mí me parece que un buen poeta no es... me voy a tomar un tiempo para meditar porque no quiero dormir. Yo pienso que un buen poeta escribe versos que de algún modo lo desangran. Creo nunca haber leído una buena poesía de un poeta meramente descriptivo. Y tal vez me defienda Rimbaud. Creo que Rimbaud dijo algo semejante al final de la primera poesía de Una temporada en el infierno. ¿Qué significa todo esto? Que creo que el gran verso es el que se escribe cuando estamos desangrados ante eso. ¿Qué es desangrado? Ellos usaron otra imagen que era desnudo. Desangrado es, digamos, el de hacerlo expuesto. Cuando esa imagen nos atraviesa, nos sensibiliza, eso ahí es cuando surge la buena poesía. Eso tiene una relación con lo autobiográfico. Siempre es un poco autobiográfico, o totalmente autobiográfico. Yo soy esencialmente poeta. Y siempre he creído que te agotás, porque uno, digamos, los sentimientos de soledad, de alegría, de angustia, de goce, son los mismos. Después lo que acabas haciendo es repitiéndote, ¿no? Siempre sentí como que en la poesía volvía a reescribir las mismas poesías, y sentía además que cuando lo había hecho no lo había hecho bien. Las poesías que había hecho no eran buenas y había perdido la oportunidad de hacerlas bien, cuando el sentimiento estaba a flor de piel. Entonces se terminó. Eso dio paso a la narrativa. Necesitaba decir las mismas cosas que había dicho en la poesía, pero decirlo en mayor aliento, digamos. Evidentemente querías hablar de tu poesía. Porque diste todo una vuelta como para contarlo de la poesía y reengancharlo con lo de la novela. Creo que es importante, porque es el nacimiento de... La base. Bien. Es la base. Seguro, es lo que da nacimiento. Después, ¿En la novela no sucede eso de repetirse como en la poesía? voy para ahí. En la novela, para que yo pudiera seguir escribiendo, tendría que volverme un escritor profesional. Cosa que no soy. Tengo la sospecha de que para poder seguir escribiendo tendría que volverme un escritor profesional, alguien capacitado para asirse más de la ficción que de lo vivido y de lo emocionalmente transcurrido. Puede suceder. Supuestamente uno empieza a ser buen escritor a partir de los 40 en adelante. Puede suceder. Hoy no sabría cómo hacerlo. Hoy me siento a escribir nuevamente y me doy cuenta de que lo que estoy diciendo ya lo dije. Ya lo dije en las otras novelas. Y bueno. ¿Y hay forma de esquivarle a eso siendo un escritor profesional? Como no lo soy, Bien, pero uno puede, te propongo el ejercicio de imaginarlo. Bueno, o sea, sí, ese es el ejercicio al que puedo acceder. Creo que una persona, cuando llega a ese nivel, puede construir una historia, digamos, y no depender tanto como dependo yo de mis historias personales y de lo que emotivamente provocaron en mí esas historias. ¿Y la sensibilidad no juega? Pareciera que estoy hablando mal de literatura. ¿La sensibilidad no juega un factor preponderante, aunque te repitas, que, digamos, cuando uno es un escritor profesional,
tal vez esa sensibilidad no esté tan en juego y digamos, ¿no? Yo pienso que no. Pienso que está. Pienso que no. Puede que en algunos podría citarte algunos autores. Yo creo que en la mayoría de los casos, de los autores que ahora se me vienen a la mente, su tercer o cuarto libro, fíjense, ¿no? Su segundo, tercer, cuarto libro, suele ser su mejor libro. Porque primero surge todo eso muy crudo, muy directo, luego, ¿no? Se pule y sale lo mismo, pero o sea, una obra de arte está compuesta por el cómo y el qué, ¿no? O sea, por concepto y forma, ¿no? Entonces, ahí, digamos, en la segunda o tercera obra, suponemos, confluye mejor la forma en que está escrito con lo que está escrito, con el qué, la historia, lo que va a ser. Y luego que se logra ese cenit, después puede perder pulsión un escritor, pienso yo. Bueno, habías escrito algunos cuentos siendo muy joven, escribiste poesía y cómo llegaste, digamos, cuál fue el disparador para tu primera novela. El disparador. Ya sabemos que son autobiográficas, ya lo contaste, pero bueno, en Lo cuanto a lo motivador, digamos, que voy a decir con todo respeto porque lo admiro mucho, ¿eh? Yo trabajaba en Piedras Coloradas, en el centro MEC Piedras Coloradas. Entonces salía de mañana, tenía que tomar un ómnibus, volvía. Y además, como yo le decía a Mario ayer, como lo dije hoy, yo estoy completamente convencido de que soy un pésimo pintor y un mediocre escritor, pero sí fui y sigo siendo un artista. O sea, mi búsqueda siempre ha sido genuina. Que no haya tenido talento es otra historia. Pero siempre ha sido completamente genuina. Siempre, yo solo he vivido por el arte, he pensado artísticamente, he sentido artísticamente, he vivido así mi vida. Y creía totalmente de que yo tenía capacidad. A los 20, ¿no? A los 25. Creía que yo iba a llegar a algo. Después obviamente. Bueno, en ese tiempo trabajaba, ¿no? Y no quería trabajar más porque yo creía que era un gran artista. Y que bueno, que las circunstancias, el país, no sé, mi condición de hijo de una familia pobre, etcétera, 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 hacía que yo no pudiera ser artista, pero que yo era un gran artista. Conocí, o se me cruzó en la vida, Eugenio Schneider, que algunos ahora lo voy a decir. ¿Se puede decir este tipo de cosas? Para los que saben de qué es lo que voy a decir. se puede decir todo. Se puede decir todo. Sí. No hay censura. No hay censura. Bueno, pero es una mezcla de ficción igual. ¿Vale? Bueno, no te ataques. Me voy a atajar. Y primero voy a poner un epígrafe, corríjame. ¿Puede ser? Sí. Eugenio Schneider es la persona más culta que he conocido en mi vida. Lo digo que yo he conocido personalmente, la más culta que he conocido en mi vida, y acaso uno de los mejores poetas que he conocido. De lo malo, cada cual sabe. Bueno, pero no lo conocía personalmente. Yo trabajaba allá, o sí lo había visto alguna vez, no recuerdo exactamente qué fue antes o después. Y un día además abro un diario de Paysandú, y en el diario de Paysandú había una suerte de culebrón del señor Schneider con su pareja. O sea, una cosa rara, un suceso extraño, que me resultó muy extraño, que en un periódico de una ciudad grande apareciera algo tan íntimo.
Y ahí surge matar a López. Literal. Lo primero que se me ocurrió fue lo más absurdo. Consciente de que las palabras se me atragantarían en la boca y no podría. Porque lo primero que se me ocurrió era como ir y hablarle, digamos, decirle, pero usted, Neider, que tiene tanta plata y ama el arte, mire que yo soy un gran artista, lo que me falta es plata. Usted lo que podría hacer, usted no me Lo que pagaría. me falta lo que usted tiene. Seguro, y era así, porque él miraba el arte y todo. Y yo creí que podía, digamos, revivir esto del mecenazgo. ¿Por qué no me paga un sueldito? Yo no cobro mucho. Y ahí surge el plan de pedirle, y bueno, evidentemente que este personaje va comprendiendo, pero esto es real, ¿eh? Pensaba pedirle yo. Hasta ahí llegaba mi desesperación. Después, eso se transformó en literatura, porque paulatinamente tan tonto no era. Me di cuenta de que no iba a poder pedirle a Snyder que me pagara un sueldo y que se transforme en mecenas. Me iba a decir que no, evidentemente. Pero lo grandioso de eso es que se transformó en literatura. Y en la literatura muta, y bueno, ante la imposibilidad de pedirle y saber que fracasaría de antemano, ¿O no? Esa duda la va a tener siempre. Capaz no. Capaz si le hubieras pedido, hubiera dicho que sí. de algún modo me ayudó. Sí, Lo podría cumplió decir su después. tarea, cumplió su Él era misión. muy... de alguna No forma. fue el mecenas que había imaginado en su momento, pero bueno, de algún modo me ayudó. Por ejemplo, la novela, curiosamente, la novela se llamaba Matar a López. Leonardo arrancó de muy atrás, no sé si vamos a llegar hasta ahora, si no vamos a aburrir a todo el mundo. La novela se llamó Matar a López, porque ese personaje que primero le empezaba a escribir una carta pidiéndole que le ayudara, después acabó queriéndolo matar a ese. Lo curioso es que como yo soy pintor, hice una exposición en ese momento que se llamaba Desnudos, una serie de desnudos. Y Eugenio Snyder compró 2 cuadros de eso. Te ayudó. Ahí apareció el mecenas. Yo no quiero, acá mi compañera que me corrija, pero esos cuadros de algún modo pagaron la publicación de Matar a López. Claro. Te ayudó. A su manera. Él. Tanto lo deseaste que vino. ¿Fue un gesto o le gustaron los cuadros? O las dos cosas. Creo que los cuadros le gustaban. Vos por lo menos le preguntaste. Además no había leído la novela. En la novela se llama López, Rogelio López. Y él supo que era él. Cuando leyó la novela, supo. Porque él le dijo a su yerno, o el yerno de su momento, yo no soy tan malo. Me exagera. Lo que pasa es que le agregué cosas malas Claro, para que se justificara que yo lo quisiera matar. claro. Pero ahí está la ficción. Esa es la parte de la ficción. Bueno, como dijiste que empecé muy de atrás, vamos a pegar un salto. Esa primera novela te llevó a escribir 3 novelas más. No, para que no terminé después. Capaz que de las cosas más interesantes que podría decir. Porque como tiene una relación, digamos, de vecindario, por decirlo mismo. Yo trabajaba en el Centro Med y ya estaba convencido de eso, de ese suceso. Un día cerré la puerta del Centro Med y no fui más a trabajar. Yo no podía trabajar, no quería trabajar. En ese momento, que por supuesto que me tenían que haber echado o suspendido o hacer un sumario porque cerré una oficina, literalmente. La cerré y no fui más. Alguien se apiadó de mí y me trasladaron. A la biblioteca municipal de Paysandú. Y en la biblioteca municipal de Paysandú, yo llevo la máquina de escribir como buen municipal y ahí, mientras esperaba que alguien viniera a buscar un libro, matar a López. Ahora sí. Escribiste 3 novelas más y llegó un momento en que
evidentemente, por lo que venís contando, sentiste que te empezabas a repetir o que estaba esa posibilidad y la quinta novela no decidiste no empezar a escribirlo. Y empezaste un camino de corrección de tus 4 novelas que terminan aquí, en este libro, que aquí están las 2 primeras y que se supone que en breve va a haber una edición de las otras 2. Bien. ¿Por qué esa necesidad de corrección? Porque no todos los escritores hacen ese trabajo. Y más allá de que vos me digas, bueno, porque me di cuenta que empecé a leer que estaban mal escritas, también le puede pasar a otros escritores que empiezan a leer, se dan cuenta que están mal escritas y no las corrigen. ¿Por qué vos sí? Las respuestas están en toda la charla que hemos dado hasta el momento. Porque aún en la narrativa yo considero, es lo que dije hoy, considero que soy o vivo la creación como un poema. Yo escribí una quinta novela. Ajá. Imposible de leer. O sea, pasaron muchas cosas. También aquello que dije de que la primera novela tiene mucho de concepto, mucho del discurso y poco de la forma, ¿no? Mis primeras 2 novelas estaban, para mí, con el tiempo me di cuenta de que estaban muy mal escritas, pero muy mal escritas. Eran literalmente espantosas. Esencialmente en la forma, en la formal. En la tercera novela creo que alcancé un grado de decencia en la forma. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo, y a medida que digamos que me di cuenta que conceptualmente había dicho cosas en esa novela que no me representaban. Había dicho, o había paisajes o acciones entre los personajes que no me representaban y que había querido ser o que había querido afectar. Ella dijo que en sus libros había sido cuidadosa y amorosa. En mi caso, quizás fue lo contrario. Y no en un acto de maldad. Había querido afectar emotivamente, pero muy profundo a la persona que leyera, pero con unas imágenes innecesarias. Entonces no me representaban conceptualmente. 2, no me representaban formalmente, y 2, no me representaban conceptualmente. Había intentado escribir una quinta, era peor, tenía lo malo de la primera y lo malo de la segunda, habían decaído, habían empeorado. Pasé muchos años en escribir, porque ahí dice que son 12 años de escritura. Pero escribir no es solo sentarse. No es solo sentarse a escribir. Escribir es todo el tiempo de trabajo que uno tiene, todo el tiempo de pensar. Ella decía que había escrito un libro en un año. Sí, lo dije. Por supuesto que podría ser, por supuesto que ella tendría muchas más cosas para explicar ahí, porque podría decir qué días escribió, cuándo corrigió, o sea, es más largo, ¿verdad? En mi caso yo escribo una novela en el equivalente a capítulos que tenga esa novela. Si Matara López tiene 15 capítulos, significa que yo escribí esa novela en 15 capítulos. En 15 días. En 15 días, perdón. Gracias. En 15 días. La primera novela la escribí en 19, creo que son, 19 días, y emocionado por lo que había logrado, porque había logrado escribir una novela, cometí el más grave error que puede cometer un escritor, y no corregir. Lo mismo me pasó en la segunda. ¿Por qué no corregí? Porque yo creí que estaba bárbaro. Porque cuando uno cree, yo creía que podía, que no sé, me faltaba madurez, tenía 27 años.
Tenía 27 años y además había vivido mucho tiempo en un lugar donde no había contacto con un otro. La primera vez que yo conocí a un escritor, él tenía 21, una persona que escribiera la figura del escritor. Yo tenía 21. Me acuerdo que fui a la casa que ella lo conocerá, es a la casa de mi abuelo era alcohólico, entonces, y justo en Alcohólicos Anónimos había otro que era alcohólico también, que era escritor. Entonces mi abuela vino con la historia de alguien que hacía lo mismo que hacía yo. Entonces me fui a dedo a Yur y A conocerlo. a conocer a esta persona. Además me trajeron un libro y lo leí. Me pareció fascinante. ¿Quién era? Voy a decir dos cosas, una buena y una mala. La buena de él es que me mostró esta figura del escritor. Extraordinaria, y además era bueno. La mala es que el libro que yo leí de él tenía una connotación erótica que me había parecido fantástica. Y que fue lo que yo en mi propio libro y muchos años después usé como una figura que me parecía fascinante, pero se ve que a él le salía bárbaro y a mí me salía horrible. Sí, sí. Y fue lo que es una de las cosas que no me representaron, que yo siento que no me representaron cuando publiqué la novela. Roberto Martínez. Ah, sí, falleció hace poquito. No joda. Sí, claro. Estaba en una casa de salud. Yo también lo llevaba, él tenía un programa en la noche y me gustaba llevarlo para que me leyera, porque me encantaba. Tenía un estilo como el tuyo, así, de hablar con palabras. Yo lo veo más de poesía, pero no he leído las novelas. Pero sí, tenía un estilo muy particular. No, ¿sabes por qué te pregunté? Porque pensé que era el comisario Guillermo Bertulio, que ha hecho montones de libros, Las Lilas y todo eso, que también, como es de esa zona. Lo leí también. Lo tenía. Con un cuadro de Mario González en la tapa que murió tristemente. Gran pintor. Sí, sí. Bueno, volvemos a la ¿Y pregunta alcanza? y la cierro y cerramos. No escribí durante mucho tiempo, pero bueno, las novelas seguían ahí, seguían en estos conflictos, digamos, de que lo único que había podido hacer lo había hecho mal. Pasaron muchos años sin escribir, sin poder escribir, nada, solo un diario, nada. Pero yo pensé que era como andar en bicicleta. O yo creía en mi mente que era como andar en bicicleta. Que para vos era como... Y un día gris, como este día gris, tiempo, voy y digo no puedo más. Tengo que escribir, necesito escribir. Y me senté a la computadora. No pude. Salía el mismo individuo y el mismo personaje que había salido 4 veces antes en 4 novelas. Era el mismo. Y yo digo, no puedo sacar el mismo individuo o la misma Frankenstein que había salido en 4 novelas. Lo que tengo que hacer es ir y corregir esas 4 novelas y hacerlas bien, que me representen. Entonces, lo que había que hacer había que corregir y entrelazar las 4 historias, porque siempre habían sido historias que tenían personajes en común, los mismos personajes. López, el de la primera, está en todas las novelas. Había que corregir y entrelazar las 4 historias y atravesarlas por una ciudad y su caprichosa topografía. Había que revivir a los personajes y concederles la utopía de la perfección. Había que inundar y secar un río. Había que refundar Barro Blanco. Y eso hice, con infinita más fuerza que la de obtener un reconocimiento. Ese que quise a los 27 y que ya a los 41 no me interesa. O sí me interesa, pero no como lo quise a los 27. Me arrastró un deseo íntimo e intransferible. Poder releer
1000 veces cualquiera de las páginas de estas novelas y no sentirme defraudado nunca. Esa cosa que yo hacía a veces en las noches mientras me tomaba una copa de vino, agarrar una de mis novelas, leer una página y decir, no, ¿cómo pudiste hacer esto? Solo con que no me pasara más eso, con que yo me tomara una copa de vino, abriera y dijera, aceptaba. Bueno, volver a matar a López, que en su tiempo fue, quería romper con todo. No sé si hay algo de constelación o de los arrastrados, ¿no? ¿Cómo eran? Había que romper. Entonces, mis novelas eran Mario Saravil. No quería ser el mismo. Entonces, pero tal, probaba y no me daban los nombres, entonces acabé poniendo simplemente Saravil. Pero tampoco quería que fueran las mismas novelas porque intrínsecamente no lo eran. Entonces, matar a López se volvió volver a matar a López. Y le cambiaste los nombres a todas las A novelas. todas. O sea que no solo corregiste la escritura, sino que corregiste los Pienso que títulos. son otras. Porque vos eras otro. Y porque yo era otro. Y no está el riesgo en esto de la corrección y en esto de que uno corrige porque uno es otro, porque uno va a pasar el tiempo y va a volver a ser otro otra vez. No está, digamos, la posibilidad de que en 20 años vos vuelvas a leer esto y no te sientas representado y quieras corregirlo otra vez. Yo creo que va a salir otro López. López, Otra sí. muerte de otro López. Todavía tengo opciones, volver a rematar a López. Por eso. Exacto. Pero puede pasar, ¿no? Que uno vuelva a no estar conforme con la corrección. Bueno, Mario ayer me decía que, y es cierto, Onetti lo dijo alguna vez, que muchos escritores han dicho que no se vuelven a leer. Creo que es mentira igual, porque los que han publicado, y aún siendo tan famosos, pienso que a todos les debe pasar lo mismo, los que han publicado saben que cuando recibís el primer ejemplar tenés una tentación de abrirlo. Y aunque sea leer algo, yo pienso que algo lees, un párrafo, una página. Pero bueno, no es mal consejo. No es mal consejo. Tratar de leer lo menos posible. Podría ser una salida. Lo siguiente es que lo dejé madurar suficiente tiempo como para creer que, bueno, por lo menos, si considero que lo podía haber superado, cumpla unas mínimas condiciones como para que no me arrepienta brutalmente de lo que está ahí. Y bueno, y de último, si tuviera que volver a escribirlo, porque no hay que hacer quizás 80 libros. Lo importante es hacer uno al final del camino y que te bien. Quería preguntarte por qué del título. Barro blanco. Nunca lo supe. Pero ¿por qué? ¿Cómo se te ocurrió? Yo soy medio fanática del tema de los títulos. Se ve que nunca no fue. Pero que te surgió Podría- así como podría- una inspiración. Podría claro. mentir. Bueno, mentí, igual no Podría mentí. mentir. Según mi Mentime. primer editor, Mentí. en realidad la imagen de Barro Blanco es como Paysandú, ¿no? Es Paysandú. Yo soy un escritor estrictamente literalmente. Es Paysandú. Con su río como personaje central. Un curioso río que se seca y se inunda. Barro Blanco, yo me lo imagino como el río acunándolo, la ciudad y 3 cerros cercándolo. Paysandú tiene los cerros, pero en este momento están habitados y bueno, está lo que sería Plaza Constitución. En Plaza Bellavista. La Bella Vista.
Barro Blanco sería como desde la Constitución hacia acá, y los cerros serían un poco más semejantes habla de cerros de piedra caliza. Entonces, Barro Blanco es una ciudad constantemente amenazada con el río que crece, la población que se guarece, pero a veces hay deslaves, ¿no? A veces desde esa tosca débil, ¿no? Quebradiza, lodosa, que vendría a ser la piedra caliza, con mucha agua. Entonces siempre es una ciudad que está como amenazada desde dos frentes, ¿no? El río que sube, los cerros que bajan, y el temor constante de vivir en un lugar así. Increíble. Jamás se me hubiese ocurrido que el nombre era por eso. Dice Aida que Ah, vamos bueno. redondeando. Bien. Sí. No, Muy para interesante. cerrar, al final, la quinta novela está escrita, porque por un lado me dijiste que ya la habías escrito y por otro lado que empezaste y que La la quinta terminaste. novela es una novela muy, Sí, claro. muy curiosa, Lo vemos es muy mala, sí. nunca va a salir, por lo menos no con mi permiso. Pero si hay algo que tiene de curiosa esa novela, es que se trata, también en Barro Blanco por supuesto, lo curioso de esa novela es que se trata de una pandemia. Y en la pandemia es como esta situación, creo que la idea está buena, si alguien la puede escribir bien, es como que se ve esta situación y de repente se instala una pandemia. Entonces todos tienen que entrar al lugar más próximo en el que estén, y los que estén tienen que quedarse ahí. Entonces, y se trata, como si ahora en este momento cruza algo que dice no pueden salir, no pueden salir, no pueden salir, y militar, no, nadie puede salir, nadie puede salir, y quedamos todos encerrados y somos estos. Entonces, trata sobre, bueno, uno de esas casas en donde quedaron encerrados X cantidad de personas, y cómo llevan ese tiempo y todo el miedo de que lo que le anuncian de afuera, Claro. y de lo que comen y de lo que reciben, porque les traen una especie de canastas y ahí aparecen cosas y les traen, no sé, unas latas de conserva, pero a su vez el mundo se detuvo. Y hay una imagen poética que quizás lo más salvable de la novela es que empiezan a escribirse a través de las ventanas. Entonces descubren ventanas y escriben versos para la casa de enfrente y se transmiten ideas, y esas ideas van de cartel en cartel hasta que empiezan a darse cuenta de que han sido engañados. Ay, qué Y bueno. llegan noticias desde otros lugares a través de los carteles De que la situación no de era que esa. no es esa, que los están encerrando por otra razón. Me hace acordar mucho Muy de una parecido. película apocalíptica que viste. A mí me hace acordar mucho a la pandemia que vivimos también. Yo estoy seguro, Mario, que esa quinta novela que no te gusta ahora, también la vas a reescribir y también la vas a publicar. Muchas gracias. Puede ser. ¿Será que sale un canje con el mío? Porque me quedo un libro solo. A full el que vive y lucha. Volvemos a la época del trueque.